9 de la mañana con 17 minutos y a esta hora vamos a hablar de un tema bien importante que es para ponerlo sobre la mesa y para empezar a analizar sobre una problemática que a veces está silenciada, pero les cuento que una psicóloga experta en estos temas realizó su tesis de la maestría hablando sobre la gordofobia y lo que hay alrededor de la gordofobia, qué es la gordofobia y también el impacto en la salud de las mujeres. Para hablar un poco sobre este término y conocer sobre una realidad que, como lo decimos, está silenciada, pero quizás muchas personas lo padecen, está con nosotros a esta hora Jessica Rodríguez Abril. Ella es magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional, experta en enfoque de género, salud en todas las tallas y crianza respetuosa. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a la UD Estéreo. Hola, muy buenos días a ti, a todo el equipo de trabajo y a todos quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy. Buenos días, profe, profe no, doctora, es que a veces aquí como entrevistamos tantos profesores, se le va a uno el Tú profe. tranquila, tú dime, Jessica, listo, Jessica. perfecto. Bueno, Jessica, gracias por estar con nosotros, Jessica, y empecemos a hablar para antes de adentrarnos en lo que usted pudo descubrir y mostrarnos en su tesis de maestría, hablemos de por qué hablar de estos temas, por qué a Jessica le llegó esta idea de hablar de la gordofobia. Ujú. Bueno, pues les cuento que, pues bueno, yo soy una persona delgada, siempre lo he sido. Sin embargo, podía evidenciar desde siempre cómo las personas gordas sufrían unas violencias como un poco silenciosas en la sociedad, porque crecí también en un entorno donde mi familia tiende a ser personas gordas, ¿no? Entonces, digamos que empecé a conocer sobre el tema más o menos en pandemia. Allí empecé a estudiar pues con expertas en el tema de la gordofobia, la liberación corporal, y me interesó mucho como la salud y especialmente pues las carreras de los profesionales de la salud hemos sido también como una palanca que ha propiciado la gordofobia con o sin intención, pero se ha sostenido también la gordofobia gracias a la ciencia y especialmente a las profesiones de la salud, debido a que la manera en la que se ha abordado el cuidado de la salud de las personas gordas es bastante violenta, es bastante estigmatizante. Entonces dije, pues desde mi posibilidad está también empezar a cuestionar esto y empezar a contribuir a que esta problemática, si bien que a mí no me aqueja directamente, si la viven muchas personas, sea visibilizada aún más, sea también como criticada, cuestionada desde la ciencia, justamente que ha sido la que ha sostenido un poco la gordofobia. Así que pues busco también como contribuir a esa dignidad de las personas gordas y el acceso a la salud, que a veces tiene una mirada pues muy reduccionista. Hablemos y contámosle a los oyentes para ponerlos en contexto qué es la gordofobia. Bueno, la gordofobia, en términos sencillos, es la discriminación que viven las personas gordas por el hecho de ser gordas, ¿sí? Entonces, incluye obviamente todo tipo de violencias, violencias mucho más directas, violencias invisibles, y es un sistema, ¿sí? También hace parte de la estructura de cómo está organizado el sistema. Por eso es una violencia que es estructural y que además está muy arraigada en la sociedad occidental, sobre todo, y pues que lleva a que las personas gordas tengan menor acceso a derechos, no solamente hablando en términos de salud, sino también
a derechos económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces es una problemática muy importante de que podamos conocer todas y todos para que podamos contribuir desde nuestra cotidianidad, pero también que empecemos a cuestionar esos temas estructurales para que hayan cambios también en ese ámbito. Jessica, ¿qué impacto tiene la gordofobia en la salud física y mental de las personas que la sufren? Bueno, la gordofobia tiene un impacto grandísimo en la salud. Digamos que si lo piensan, una de las formas en las que se suele abordar el tema de la gordura es verla como una enfermedad. Si notan, yo nunca hablo de obesidad, no hablo de sobrepeso, porque estos son términos que la patologizan, ¿no? Que ya de por sí señalan a las personas con cuerpos gordos como personas enfermas. Entonces, al estarla abordando como una enfermedad, lo que se ha hecho es insistir en que luchemos contra la existencia de los cuerpos gordos, de las personas con cuerpos gordos, y esto lo que termina llevando es a una afectación en la salud mental, emocional, incluso física de las personas gordas, debido a que ese estigma que cargan hace que las perciban inmediatamente de forma negativa. Entonces hay muchos estereotipos en torno a cómo es una persona gorda, qué tipo de hábitos suele tener. Entonces ya si tú ves a una persona gorda, asumes que, no sé, que no hace ejercicio, que come mal, que no tiene fuerza de voluntad, etcétera, ¿no? Se empiezan a asumir un montón de cosas y a partir de ahí las personas también se empiezan a relacionar con las personas gordas con este tipo de creencias, lo cual pues va afectando las relaciones sociales que tienen las personas gordas y el autoconcepto y el autoestima que tienen las personas gordas. Y por supuesto que también se pueden crear problemas como trastornos de la conducta alimentaria por las constantes invitaciones a bajar de peso, sea como sea, sin importar el impacto que esto tiene para la persona. Y también pues problemas de ansiedad, de depresión por las constantes opresiones que viven en los entornos digamos, casi que cualquiera que habiten, porque eso también sucede en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, en las relaciones amorosas. Entonces realmente tiene un impacto grandísimo que no se ha dimensionado debido a que la salud solamente se ha visto como lo físico, ¿sí? Que esos indicadores físicos son los únicos que tienden a considerarse como salud, cuando la salud es algo mucho más integral y que no es exclusivamente responsabilidad de las personas. Usted nos dice todo esto que es fruto de esa investigación que realizó y es que pues una persona que sube de peso no lo hace porque quiere subir de peso y seguramente esa persona lucha para poder, digamos, conservar como el peso ideal, para no pasarse de ciertos kilos, pero una persona cuando empieza a subir de peso no se siente bien con ese gordito que le salió o con esa dificultad de pronto para hacer alguna actividad porque está un poquito pasada de kilos y es partiendo de ahí, eso, pues la persona que es gorda no es porque quiera ser gorda, sino porque hay un montón de cosas y de condiciones que la han llevado a ello y no es que ella quiera o esté ahí simplemente por descuido, sino porque a veces la vida, las condiciones de la vida o el ritmo de la vida la ha llevado a ello. Entonces, por eso es tan importante pensar en lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan las personas gordas. Y en ese sentido, cuéntenos, Jessica, en esa investigación que usted hizo, y es que ahí hay una primer obstáculo y es cuando van a una cita médica, no sé, por otra enfermedad. Algo particular, por ejemplo, un dolor de rodilla y lo pueden asociar a es Ujú. que usted tiene que bajar de peso porque si no entonces su problema de rodillas o de venavarices o de otras patologías, otras enfermedades o molestias, entonces todo se asocia obviamente pues
a su peso. Hablemos sobre esa barrera que han encontrado las mujeres gordas y que usted hizo una pequeña muestra en 17 mujeres, pero esa evidencia lo que viven quizás muchas más las personas cuando van a una cita médica. Ujú, creo que sí. Pues creo que justamente esa violencia que reciben las mujeres gordas, aunque en general tiende a ser las personas gordas, em, la viven también por unas creencias que hay en torno justamente al peso. Se considera que el peso es algo que se puede, digamos, elegir o gestionar a libertad, cuando en realidad el peso depende de múltiples variables de las cuales no tenemos control de muchas de ellas individualmente y que por más de que existiera, no sé, una misma rutina de alimentación, un mismo tipo de ejercicio para todas las personas, aún así seguiría existiendo la diversidad corporal. ¿Sí? No podríamos tener la misma condición física ni las mismas características porque simplemente somos diversos. Existimos muchos seres humanos y cada uno en un cuerpo muy diferente. Pero esto es algo que en la medicina no se ha evaluado tanto. Digamos que la investigación que yo hice, si bien aporta a este campo, no es la única y se ha también hecho bastante investigación desde otras áreas de la medicina, en donde se evidencia que em, por ejemplo, el índice de masa corporal es una medida que no debería seguirse usando para pues, ver algún aspecto relacionado a la salud, ya que su origen no tiene absolutamente nada que ver con la medicina y tampoco da mucha información de la salud de las personas. Entonces, lo que tiene a pasar en consulta es que todo se empieza a llevar a el peso, todo se relaciona desde esos estereotipos y desde esos sesgos que tiene la medicina como, digámoslo, como institución y los profesionales de la salud que ejercemos en estas partes de la salud, porque no solamente tiene que ver con médicos generales, sino con todo tipo de especialistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. O sea, no es indistinto a la especialidad a la que acudan, em, terminan sesgados por la percepción de ese cuerpo gordo que tienen enfrente, de esa persona gorda que tienen enfrente de ellas y ellos. Y lo que siempre tienden a sugerir es bajar de peso como solución a cualquier tipo de enfermedad, aunque no hay evidencia de que exista una sola enfermedad que se presente exclusivamente en las personas gordas. Es decir, todas las enfermedades que hemos conocido hasta el momento se presentan tanto en personas gordas como en personas delgadas, en personas de talla media, en todas las tallas es posible que se dé, pero terminan negando incluso los síntomas de las personas, no explorando más allá del peso que puede estar sucediendo e incluso pues violentando a las mujeres y a las personas gordas en el espacio de consulta con tal de que sigan unas recomendaciones médicas que al final a lo que llevan es a pierde peso y cambia tu cuerpo sin medir el impacto que eso tiene a nivel emocional e incluso físicamente, porque muchas mujeres han llegado a hacer dietas extremas que les lleva luego a sufrir de gastritis severa o que quizás las ahorillan a iniciar un trastorno de la conducta alimentaria o que hace que se complejice una condición de salud que tienen pero que no ha sido estudiada justamente por el sesgo gordofóbico de los profesionales de la salud. Jessica, en ese sentido quisiera que profundizara un poco más sobre ese papel que ha jugado la medicina o el sistema de salud en esta reproducción de estos discursos gordofóbicos.
Sí, pues bueno, este tema es bastante complejo. Digamos que la mirada de la gordura ha ido cambiando a lo largo de la historia. No siempre la gordura fue percibida de la forma en la que lo hace hoy en día. Digamos, en la antigua Grecia podía haber sido vista como eh, una suerte de capacidad de tener recursos, de, mm, ¿cómo decirlo? Como, sí, tener acceso a alimentos, entonces era como una mirada de prosperidad, pues. Y luego, con el paso del tiempo, y especialmente, digamos, al llegar la industrialización, lo que empezó a suceder es que la mirada empezó también a cambiarse y a percibirse de forma diferente la gordura, probablemente también por como las lógicas del mercado, ¿no? Era diferente tener personas delgadas a personas gordas en los trabajos. Quizás sí, quizás sí hay diferencias en torno a cómo se puede mover una persona gorda a una persona delgada. No digo mejor o peor, simplemente distinto, ¿sí? Entonces, pues justamente como que la medicina también fue empezando a marcar un poco esa pauta de, sí, está pasando algo en este tipo de personas, las personas gordas eh, como que no se mueven con la misma eficiencia que una persona delgada, entonces se empieza a problematizar la gordura desde la medicina como una enfermedad, ¿sí? Cuando quizás más bien puede llegarse a ver como un factor de riesgo, pero no necesariamente como una enfermedad. Y abordarlo como una enfermedad tiene una gran diferencia así se aborda desde un factor de riesgo, porque se quita esta idea de es responsabilidad exclusiva del individuo, porque se quita esta idea de lo que hay que corregir es esa condición, hay que eliminarla, no es posible que siga existiendo, sino más bien se busca es desde otro ámbito, como generar hábitos que sabemos que contribuyen a la salud. Sí, pero la institución de la medicina y de la salud, pues lo que ha hecho es empezar a estigmatizar la gordura como un poco casi que una relación directa entre estar gordo y tener muchos problemas de salud o un riesgo enorme de morir, cuando quizás no se han estudiado suficiente otros factores que pueden estar relacionados. ¿Sí? Quizás sí la gordura ha estado relacionada con algunas enfermedades, por ejemplo, con enfermedades del corazón, pero no directamente porque las personas sean gordas, sino quizás también está jugando mucho el papel de la violencia que viven las personas gordas por el hecho de ser gordas, que les lleva a estar en un constante estrés, en una constante ansiedad, en unas como dinámicas que tampoco les permiten tener el acceso a los hábitos que quisiéramos que todas las personas pudieran tener para contribuir al cuidado de su salud. Entonces, eso se empieza a quitar, ¿no? Se empieza a dejar de lado el veamos qué más está pasando y todo se centra es en está gorda la persona, cuando quizás tiene aún más impacto el estrés constante que vive la persona, que impacta de manera importante el cuerpo y la salud, pues de las personas gordas, ¿no? Hablemos también en la tesis, ¿usted hace algunas recomendaciones o qué sugerencias hace para que el sistema de salud, para que los médicos, para que todas las personas que tienen contacto en temas de salud con las personas gordas lo aborden de una manera muy de salud, con una mirada muy de salud, de buscarle solución a las enfermedades que tenga esa persona sin caer en el discurso gordofóbico, para
¿Cómo se podría abordar para, es una línea muy delgadita, para que no pase ese discurso gordofóbico y lo que se busque sea la salud y el bienestar de esa persona que está haciendo la consulta o que quiere acceder a algún servicio? Ujú. Pues una de las cosas esenciales es empezar a dejar de lado el peso como un indicador de salud. Entonces, no asumir que porque tú llegas a una consulta con determinado peso ya significa que tienes unos hábitos saludables o unos hábitos y pues poco saludables, ¿no? Sino explorar directamente con las personas cómo son los hábitos que tiene y en cuanto a alimentación, en cuanto a movimiento, en cuanto a manejo del estrés, etcétera. Sí, mirarlo de una forma mucho más integral y no verlo desde esta mirada culpabilizadora de si tú no tienes salud es tu culpa, sino también poder reconocer que hay muchos factores que influyen en cómo una persona puede cuidar de su salud y cuál es la salud que tiene en un momento determinado, ¿no? Entonces, poder entender que podemos motivar a las personas a contribuir a su salud, a tener autocuidado, no desde el odio, no desde el temor, sino también desde una mirada como que invite mucho más al placer, por ejemplo, al placer de moverse, no al deber de moverse o la obligación de moverse, sino el placer de mover tu cuerpo como tú lo disfrutes, el placer de comer diverso sin temor a qué comer, sino más bien enseñándole a las personas qué tipo de alimentos pueden hacerles sentir mejor, ¿sí? No cuáles alimentos deben evitar porque van a morir, porque tiende a pasar mucho desde el miedo em, o desde la culpa, y al final eso lo que termina haciendo es dañando la relación de las personas con la comida, con el movimiento e incluso con el cuidado de su salud. Mm, también es muy importante que los profesionales de la salud pues seamos empáticos, que busquemos siempre entender el contexto del cual viene la persona que tenemos enfrente. No, no puedo yo hacerte recomendaciones que están fuera de tu alcance, sino tengo que trabajar con lo que es posible para ti también, ¿no? Ya sea en términos económicos, en términos de tiempo. Yo no te puedo recomendar que hagas ejercicio 3 horas al día cuando pues tú tienes una jornada laboral de 12 horas y tienes adicionalmente que encargarte de las labores de la casa y de un montón de responsabilidades que limitan tu tiempo a, no sé, media hora, 15 minutos de actividad física al día. Entonces es también reconocer cuál es ese contexto del que viene la persona que yo tengo enfrente, cuál es esa posibilidad de acompañamiento mucho más empático, digámoslo, mucho más cuidadoso, que nos lleve a que la salud se vuelva un valor moral, sino que sea como un elemento que las personas podamos buscar, pero sin que se nos responsabilice exclusivamente, sino que también se reconozca pues la responsabilidad social que hay en torno a la salud de todas las personas. Y pues que reconozcamos que la salud al fin y al cabo es variante, que en este momento yo puedo gozar de buena salud y quizás en otro momento no, entonces no es un determinante de qué tan buena o mala persona soy yo, sino simplemente es una característica de mí en este momento, en esta situación de vida en la que estoy atravesando, y pues que sí buscamos que se pueda dar de la mejor forma, pero
sin que Sí. la búsqueda de la salud sea una cosa para culpar, ¿no? Jessica, ya se nos está agotando el tiempo rápidamente. ¿Esos Claro. cambios se podrían hacer desde dónde? ¿Desde la academia, desde la formación de los médicos? ¿Dónde empezaría, o desde el mismo Ministerio de Salud, dónde empezarían a generarse en esos cambios de quitar ese discurso gordofóbico y empezar a pensar más, como usted nos dice o nos plantea en su tesis? Creo que esto tiene que ser desde muchos ámbitos. Podríamos verlo también desde las políticas públicas, desde las pues universidades o escuelas de medicina en cualquier especialidad. Y por supuesto que también podemos contribuir nosotros desde la individualidad como profesionales de salud o como personas de cualquier otra área de conocimiento, eh, que simplemente podamos hacer acciones cotidianas que lleven a desestigmatizar la gordura, como no hablar del cuerpo de las otras personas, no suponer cuáles son sus hábitos por el cuerpo que tienen, o simplemente no negar oportunidades a las personas gordas por suponer que están enfermas. Bueno, ya para finalizar, Jessica, ¿dónde podemos conocer más sobre esta investigación? Claro, pues la investigación está en la página de la universidad, en el repositorio de la Universidad Nacional, y también pues pueden seguirme en mis redes sociales donde constantemente pues hablo de estos temas y de otros que afectan la salud mental de las personas. En Instagram me pueden encontrar como @orígenes psicología, y por allí podemos mantenernos en contacto y seguir contribuyendo a que todas las personas podamos tener una mejor salud mental y una salud integral. Muchas gracias, Jessica, por compartirnos su investigación, todo lo que usted pudo lograr revelarnos por medio de este trabajo y este llamado que usted nos hace de empezar a cambiar ese chip de mirar a las personas gordas como que son culpables por serlo, cuando esto muchas veces es consecuencia de inclusive de muchas cosas que pasan alrededor de la sociedad. Son temas que se salen inclusive de las manos y que tenemos que empezar a cambiar el discurso. Gracias por estar en Aude Estéreo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día, estábamos al diálogo con Jessica Rodríguez Abril. Ella es magíster en psicología de psicología clínica de la Universidad Nacional y